Cada año, entre el 15 y el 30 de septiembre, el Estado colombiano cierra una ciudad. No un parque cualquiera. No una zona de obras. Una ciudad entera de piedra, escondida en lo más alto de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se llama Teyuna y que el mundo conoce con otro nombre, Ciudad Perdida. La orden está firmada. Es la Resolución 1082 de 2024, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el organismo del Estado que administra el lugar. Y al año siguiente añadieron otra, la Resolución 0962 de 2025, que sumó un cierre más en julio. La razón oficial que dan es sencilla, casi aburrida: descanso del terreno, mantenimiento del sendero, recuperación del ecosistema. Quédate con esa explicación, porque es verdad, y al mismo tiempo no explica casi nada. Porque Ciudad Perdida no es un sitio que el Estado colombiano construyó, ni encontró, ni protegió desde el principio. Es un sitio que, oficialmente, el Estado colombiano no supo que existía hasta hace menos de 50 años. Y cuando por fin entró, en 1976, descubrió dos cosas a la vez. La primera, que aquella ciudad llevaba abandonada desde la conquista española, 4 siglos en silencio bajo la selva. La segunda, mucho más incómoda, que estaba construida dentro de un territorio que ya tenía dueño. Un territorio indígena reconocido por ley, habitado por un pueblo que nunca se fue de esas montañas, y que cuando los arqueólogos llegaron diciendo que habían descubierto una ciudad perdida, respondió una frase que lo cambia todo. Para ellos, nunca estuvo perdida. Esta es la historia de Teyuna, la ciudad perdida de Colombia. De por qué se sella cada año un lugar que tardaron siglos en volver a encontrar. De los 4 cierres distintos que ha sufrido, cada uno con su fecha y su responsable, antes incluso de que existiera la primera resolución. Y de un pueblo que ha pasado 500 años esperando, con una paciencia que da vértigo, a que le devuelvan una ciudad que siempre supo dónde estaba. Si te atraen las puertas que alguien cerró sin terminar de explicar por qué, suscríbete a Frontera Sellada antes de que cierren esta. Porque aquí la puerta no la cerró solo un gobierno. La llevan cerrando, por turnos, desde el siglo XVI. Empecemos por el lugar, porque la geografía es el primer cerrojo de esta historia. La Sierra Nevada de Santa Marta es una rareza del planeta. Es la montaña costera más alta del mundo. Se levanta directamente desde el Mar Caribe hasta casi 5.700 metros de altura, en muy pocos kilómetros, de modo que en un mismo macizo caben la playa tropical y la nieve perpetua. En las laderas de esa mole, a unos 1.200 metros de altitud, oculta entre la selva húmeda, hay una ciudad de piedra. Más de 200 terrazas talladas en la pendiente. Anillos de roca. Muros de contención. Caminos empedrados. Y una escalera de unos 1.200 escalones que sube, en vertical, hasta el corazón del asentamiento. La construyó la cultura tairona, los antepasados de los pueblos que todavía hoy viven en esa sierra. Se calcula que estuvo habitada desde alrededor del año 800 de nuestra era. Y conviene detenerse un momento en lo que esas terrazas significan, porque es fácil decir ciudad de piedra, y pasar de largo, como si fuera un montón de muros viejos. No lo es. Construir en la ladera de una de las montañas más empinadas y más lluviosas del planeta es un problema de ingeniería brutal. Cuando llueve en la Sierra Nevada, llueve de verdad, y el agua que baja por una pendiente así arrastra la tierra. Derrumba los muros, se lo lleva todo monte abajo. Los taironas resolvieron eso hace más de 1000 años. Cada terraza es a la vez un suelo plano sobre el que vivir y una pieza de un enorme sistema de drenaje. Canales de piedra que recogen el agua, la conducen, la frenan, y evitan que la montaña se deshaga bajo la ciudad. Por eso las terrazas siguen ahí después de 1000 años de aguaceros. Cuando una carretera moderna mal hecha en ese mismo terreno no aguantaría una década. La ciudad no solo se levantó en la selva. Se levantó contra la selva, y le ganó el pulso durante siglos. Y luego, en algún momento del siglo XVI o XVII,
Con la llegada de los españoles y las enfermedades que trajeron consigo, la ciudad se vació. La gente que sobrevivió subió aún más alto, a las partes de la sierra a donde el conquistador no llegaba. Y la selva, que en ese clima crece sin descanso, se tragó las terrazas, cubrió las escaleras, borró los caminos. Ese fue el primer cierre de Teyuna. No lo firmó nadie. Lo firmó la conquista, con epidemias y con huida. La ciudad no se perdió por accidente. Se abandonó como defensa. Durante 400 años, para el mundo de afuera, ahí no había nada. Pero conviene marcar bien una cosa, porque es el centro de toda esta historia. Para los descendientes de los Tairona, ese lugar nunca dejó de existir. Los pueblos que viven hoy en la Sierra Nevada, los Kogi, los Wiwa, los Arhuaco y los Cancuamo, siguieron considerando sagrada esa montaña entera durante todos esos siglos. La ciudad estaba dormida, cubierta de árboles, pero ellos sabían que estaba ahí. La llamaban suya. Simplemente, no se lo contaron a nadie. Y ese silencio, que duró 4 siglos, fue la cerradura más eficaz que ha tenido jamás Ciudad Perdida. Hasta que en 1972, alguien tropezó con la escalera. La historia de cómo se redescubrió Teyuna no es una historia de arqueólogos con sombrero y brocha. Es una historia mucho más sórdida, y conviene contarla tal cual, sin maquillaje. Quienes volvieron a encontrar la ciudad fueron huaqueros. Saqueadores de tumbas. Hombres que se metían en la selva a buscar oro precolombino para venderlo en el mercado negro. La versión más repetida, recogida por la prensa colombiana, dice que una familia de la zona, los Sepúlveda, andaba cazando aves cuando un pájaro herido cayó sobre unos peldaños de piedra que asomaban entre la maleza. Florentino Sepúlveda y sus hijos, Julio César y Jacobo, siguieron aquellos escalones hacia arriba. Y los escalones no terminaban. Subían y subían, 1200 peldaños, hasta una ciudad entera que nadie de fuera había pisado en siglos. No avisaron a las autoridades. Hicieron lo contrario. Se la quedaron. Durante unos 3 años, lo que ocurrió en Teyuna fue una fiebre. Distintas bandas de huaqueros se enteraron del hallazgo y subieron a la sierra a saquear. Vaciaron tumbas, arrancaron objetos de oro, se llevaron piezas de cerámica, cuentas de piedra, ornamentos funerarios. Y, como suele pasar cuando hay oro de por medio y ninguna ley mirando, empezaron a matarse entre ellos por el control del sitio. Aquel periodo se quedó con un nombre que lo dice todo, lo llamaron el Infierno Verde. Uno de los hombres que había encontrado la escalera, Julio César Sepúlveda, murió en esos enfrentamientos entre bandas rivales. La ciudad que había sobrevivido 4 siglos dormida bajo la selva estuvo a punto de ser desmantelada pieza por pieza en apenas 3 años de saqueo. Ese fue el segundo cierre, si quieres verlo así. No un cierre que protege, sino un cierre que vacía. La diferencia entre las dos formas de hacer desaparecer un lugar, tapándolo, o robándoselo. El Estado colombiano se enteró tarde, y se enteró por el oro. A mediados de los años 70, empezaron a aparecer en el mercado de antigüedades y en manos de coleccionistas unas piezas taironas de una calidad y una cantidad que no encajaban con ningún yacimiento conocido. Alguien estaba sacando un tesoro entero de alguna parte. Un personaje de la zona, Jorge Barón, terminó poniendo sobre aviso al Museo del Oro, en Bogotá, la institución que custodia el patrimonio precolombino del país. Y el Museo del Oro avisó al entonces Instituto Colombiano de Antropología, el ICANN, antecesor del organismo que hoy administra el lugar. En 1976, el Estado subió por fin a la sierra. Y aquí la historia da un giro que pocas veces se cuenta. No subieron solos los arqueólogos. Subió con ellos el ejército. Un equipo dirigido por investigadores como Gilberto Cadavid, Luisa Fernanda Herrera, Álvaro Soto Holguín y otros empezó las primeras excavaciones formales, escoltado por el Batallón Córdoba. Tuvieron que recuperar el sitio,
literalmente, de manos de los huaqueros que seguían operando ahí. La arqueología llegó a Teyuna detrás de los fusiles. Buena parte de lo que hoy sabemos de la ciudad procede de aquellos trabajos, recogidos años después en publicaciones como el Boletín del Museo del Oro. Le pusieron un nombre técnico, frío, de catálogo, Buritaca 200. El sitio número 200 del valle del río Buritaca. Ese es el nombre oficial con el que la ciudad entró en los archivos del Estado. Pero hay una herida en todo esto que no se cierra con una excavación bien hecha. Porque buena parte del oro tairona que salió de Teyuna en aquellos 3 años de saqueo ya no estaba en la sierra. Cuando llegó el Estado, se había vendido, repartido, fundido, esparcido por colecciones privadas dentro y fuera de Colombia. Lo que pudo recuperarse, y lo que después se excavó de forma legal, no volvió a la montaña de donde había salido. Fue a parar a Bogotá, al Museo del Oro, a cientos de kilómetros de la Sierra Nevada, a vitrinas con luz controlada y aire acondicionado, donde millones de visitantes lo admiran detrás de un cristal. Y aquí conviene mirar la escena sin adornos. Los objetos que los Tairona enterraron con sus muertos, las piezas que para los Kogi no son arte ni tesoros sino elementos cargados de un sentido espiritual concreto, terminaron exhibidos como joyas en la capital del país que un día subió con el ejército a tomar posesión de su ciudad. Para el Estado, eran patrimonio nacional, algo que custodiar y mostrar con orgullo. Para los hermanos mayores, eran cosas suyas que se habían llevado de donde tenían que estar. Esa diferencia de mirada, la del museo y la de la montaña, es la grieta que sigue abierta en el corazón de esta historia, y la que explica lo que va a pasar medio siglo después. Y hay algo que conviene entender antes de seguir, porque cambia la escala de toda la historia. Teyuna no estaba sola. La cultura tairona no construyó una ciudad mágica y aislada en mitad de la nada. Construyó decenas de asentamientos a lo largo de la Sierra Nevada, conectados entre sí por una red de caminos de piedra que recorría la montaña de lado a lado. Teyuna es, sencillamente, el sitio más grande y mejor conservado de los que se han encontrado. Pero hay muchos más repartidos por la sierra, muchos todavía cubiertos por la selva, sin excavar, sin nombre de catálogo, sin un solo arqueólogo que los haya pisado. Y aquí vuelve la incomodidad de fondo, el Estado colombiano no sabe con certeza cuántos hay ni dónde están todos. Los Kogi, los Wiwa y los Arhuaco, que llevan siglos caminando esos senderos, sí. Cada vez que el papeleo oficial habla de el yacimiento de Ciudad Perdida como si fuera una pieza única, está mirando la punta de algo mucho más grande que sigue ahí abajo, en silencio, conocido solo por la gente que decidió no enseñarlo. Lo que se excavó en 1976 no fue el final de un descubrimiento. Fue lo poco que dejaron ver. Y desde aquel año, 1976, el lugar quedó bajo administración del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Pasó a llamarse, oficialmente, Parque Arqueológico Nacional Teyuna, Ciudad Perdida. El Estado plantó su bandera. Tercer cierre, el de la institución, el del Estado que llega, ordena y administra. Pero aquí está el problema, y es un problema que sigue sin resolverse del todo medio siglo después. Cuando el Estado colombiano declaró suya aquella ciudad, la ciudad no estaba en tierra de nadie. Estaba dentro del resguardo indígena Kogi Malayo Arhuaco. Un territorio colectivo, reconocido legalmente, propiedad de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada. Es decir, el Estado descubrió y registró como patrimonio nacional una ciudad que se levantaba dentro de la casa de otro. La casa de los descendientes directos de quienes la construyeron. Y eso nos lleva a la parte de esta historia que de verdad no se parece a ninguna otra. Porque para entender Teyuna hay que dejar de mirarla como una ruina, y empezar a mirarla como lo que es para la gente que vive a su alrededor. Un sitio que nunca dejó de estar habitado por sus dueños, aunque no vivieran dentro. Los Kogi se llaman a sí mismos, en su propia tradición, los hermanos mayores. Es un concepto que un documentalista británico, Alan Herrera, ayudó a dar a conocer al mundo,
Primero en los años 90 y después en una película de 2012 titulada Luna. Según esa visión, los Kogi y los demás pueblos de la Sierra Nevada son los hermanos mayores, los encargados de cuidar el equilibrio del mundo desde esa montaña. Y el resto de la humanidad, nosotros, los que llegamos después con barcos, máquinas y resoluciones administrativas, somos los hermanos menores. Los que no entienden. Los que rompen cosas sin saber lo que rompen. Para los Kogi, la Sierra Nevada no es una montaña bonita con una ruina dentro. Es el centro desde el cual se sostiene el orden de todo lo demás. Y esto no es una metáfora bonita que se inventó un documentalista. Los Kogi pasaron siglos sin querer saber nada del mundo exterior, precisamente para no contaminarse de él. Vivían arriba, en las partes altas de la sierra, lejos de las carreteras y de las ciudades, manteniendo su forma de vida casi intacta desde la época precolombina. Hasta que, a finales del siglo XX, hicieron algo que no habían hecho nunca, bajaron a hablar. Decidieron, por primera vez, dirigirse a los hermanos menores. Y no bajaron a pedir nada para ellos. Bajaron a dar un aviso. El mensaje, que Alan Herrera recogió y llevó a la televisión, era una advertencia sobre lo que los hermanos menores le estábamos haciendo al mundo, los ríos que se secan, la nieve de las cumbres que retrocede, el equilibrio que se rompe. Ellos, que se consideran los guardianes del corazón del planeta, bajaron a decirnos que lo estábamos matando. Piénsalo en el contexto de Teyuna. El mismo pueblo que vio cómo le descubrían y le saqueaban su ciudad sagrada es el que, décadas después, bajó de la montaña no a reclamar venganza, sino a avisarnos de que teníamos que parar. Esa es la distancia moral entre los dos hermanos de esta historia. Por eso, cuando los arqueólogos llegaron en los años 70 hablando de un descubrimiento, de una ciudad perdida que la ciencia acababa de rescatar del olvido, la respuesta de los pueblos de la sierra fue, en esencia, la misma frase que ha quedado documentada en reportajes de divulgación rigurosa. Desde National Geographic hasta la prensa latinoamericana, Ciudad Perdida nunca estuvo perdida. ¿Perdida? ¿Para quién? Estaba exactamente donde había estado siempre. Lo único que había cambiado es que ahora también la conocían los hermanos menores. Y conviene ser honesto con el dato, esa frase circula sobre todo en el periodismo y la divulgación, no en un documento oficial con nombre, sello y fecha. La fuente académica más cercana que la recoge es un trabajo de Luis Pardo, del Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico de la Universidad de los Andes, de 2012. Pero que no esté en un decreto no la hace menos cierta. La hace, si acaso, más incómoda, porque es una verdad que el papeleo del Estado nunca se atrevió del todo a reconocer. ¿Y quién manda, dentro de la cosmovisión Kogi, sobre un sitio como Teyuna? Los mamos. Los mamos son las autoridades espirituales de estos pueblos, formados desde niños, a veces durante años de aislamiento, para leer el equilibrio del mundo y decidir qué se puede tocar y qué no. En el sistema de la sierra, un mamo puede determinar que un lugar es sagrado y que cierto acceso debe restringirse. Es importante decirlo con precisión, sin inflar, en el marco legal colombiano. Los mamos están reconocidos como autoridades dentro de la cogestión del parque, pero no tienen un poder formal de veto documentado sobre las decisiones del Estado. Conviven dos sistemas de autoridad sobre el mismo lugar. El de la resolución administrativa, con su número y su firma. Y el del mamo, con su lectura del mundo. Y durante casi 50 años, esos dos sistemas han tenido que negociar, palmo a palmo. ¿Quién decide qué se hace en Teyuna? Lo cual nos devuelve a los cierres. Porque el cuarto cierre de Ciudad Perdida, el más reciente y el más violento, llegó cuando el lugar ya era oficialmente un parque del Estado, ya recibía visitantes, ya tenía sus arqueólogos y su nombre de catálogo. Y llegó desde la guerra que durante décadas desangró a Colombia. El 15 de septiembre de 2003, a las 4:30 de la madrugada, un grupo armado entró en el campamento donde dormían los excursionistas que habían hecho la caminata hasta Ciudad Perdida. Eran guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Se llevaron a 8 turistas extranjeros. Los obligaron a internarse en la selva, montaña arriba, y los mantuvieron secuestrados durante 100 días. 100 días caminando por la Sierra Nevada como rehenes, mientras el secuestro se convertía en noticia internacional y el nombre de Ciudad Perdida daba la vuelta al mundo asociado, por primera vez, no a un misterio arqueológico, sino a un crimen. Aquí hay un detalle que importa, porque rompe con lo que uno esperaría. No hubo un decreto que cerrara Teyuna después del secuestro. No hubo una resolución, ni una firma, ni un número de expediente. El lugar, sencillamente, se cerró solo. Dejó de ser seguro. Las caminatas se suspendieron. Nadie subía. Durante casi 2 años, Ciudad Perdida volvió a quedar tan vacía como cuando la cubría la selva. Solo que esta vez no la cerró ni la conquista ni la geografía, sino el miedo. Fue un cierre de facto. La forma más silenciosa de sellar un lugar, que nadie firme nada, y que simplemente nadie se atreva a entrar. La ciudad volvió a abrirse hacia 2005. Pero con una condición nueva, que sigue vigente hoy. Para subir a Ciudad Perdida hay que ir acompañado. Hay presencia militar permanente en la ruta. El ejército colombiano custodia el camino que lleva a la ciudad. Y conviene detenerse en la imagen, porque resume toda esta historia mejor que cualquier resolución. Para visitar una ciudad indígena, levantada por los antepasados de un pueblo que pide que se respete su carácter sagrado, hay que caminar varios días por la selva escoltado por soldados con fusil. La misma escena de 1976, cuando la arqueología subió detrás del batallón Córdoba, repetida casi medio siglo después. En Teyuna, el Estado nunca ha sabido entrar sin armas. Y aquí está la paradoja que hace de Ciudad Perdida un caso distinto a casi todo lo que hemos visto en este canal. Porque Teyuna no es un sitio prohibido en el sentido literal. No es una base militar a la que no puedes acercarte, ni una cueva tapiada, ni una isla cerrada por decreto. Cualquiera puede ir. Se compra un permiso, se contrata un guía autorizado, y se camina. Pero caminar hasta Ciudad Perdida no es bajar del coche y sacar una foto. Son varios días de selva. Días subiendo y bajando montañas, cruzando el río una y otra vez, durmiendo en hamacas, avanzando por barro bajo una humedad que lo empapa todo, hasta llegar al pie de esos 1200 escalones y subirlos, en vertical, hasta la ciudad. Esa es la trampa elegante de Teyuna, está abierta, y aún así está sellada. No por una reja, sino por la distancia, por la selva, por los soldados que te acompañan, por los sectores que el mamo ha marcado como intocables y a los que el sendero, sencillamente, no te lleva. Puedes llegar al corazón de la ciudad y seguir sin ver lo que los hermanos mayores no han querido enseñarte. Es una puerta abierta que, en lo que de verdad importa, sigue cerrada. Y por encima de todo eso están las puertas que se abren y se cierran solas, las del calendario. En 2020, la pandemia cerró la ciudad por completo, como cerró el mundo entero. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia comunicó su reapertura el 1 de diciembre de aquel año. Y desde 2024, esas resoluciones del principio, la 1082 y la 0962, fijan cierres anuales programados. La última quincena de septiembre, un periodo en julio. Cierres por descanso, por mantenimiento, por respeto al terreno. La explicación oficial, la aburrida, la verdadera a medias. Porque si sumas todos los cierres, te das cuenta de que estás ante un lugar que pasa más tiempo defendiéndose de la gente que recibiéndola. La conquista lo cerró con epidemias. Los huaqueros lo cerraron saqueándolo. El Estado lo cerró administrándolo y militarizándolo. La guerrilla lo cerró con un secuestro. Y ahora el calendario lo cierra cada año, por turnos, mientras los mamos, en silencio, deciden que sectores de la montaña no deberían pisarse nunca. 5 maneras distintas de sellar el mismo sitio, ejercidas por 5 autoridades distintas que casi nunca se han puesto de acuerdo en nada, salvo en una cosa, que a Teyuna no se entra como a cualquier parte.
Y aquí es donde esta historia, que venía siendo oscura, gira hacia algo distinto. Porque en los últimos años ha empezado a pasar algo que no había pasado en 500 años. Los hermanos mayores han empezado a recuperar el control. En 2022 y 2023, en el cercano Parque Nacional Tayrona, también dentro de la Sierra Nevada, los pueblos indígenas asumieron el control de la taquilla, de la entrada, de la administración del acceso al parque. Por primera vez, no era el Estado quien decidía quién entra y cobra por entrar a un territorio sagrado, eran sus dueños ancestrales. Fue un precedente. Una grieta en el viejo orden, donde el indígena ponía el paisaje y el Estado ponía la caja registradora. Y en mayo de 2025 ocurrió algo todavía más simbólico, directamente ligado a Teyuna. El propio Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el organismo que en 1976 subió con el ejército a tomar posesión de la ciudad, devolvió al pueblo Kogi 9 piezas sagradas. Objetos de su patrimonio que el Estado custodiaba, entregados de vuelta a sus legítimos guardianes. La entrega la recibió un líder Kogi llamado Luis Nyubita Mamatacan, gobernador de su cabildo. Fue, según la propia institución, la primera devolución formal de este tipo. El Estado que un día llegó a llevarse el oro de Teyuna, devolviendo, casi 50 años después, una parte de lo que se había guardado. Léelo con cuidado, porque es el verdadero final de esta historia, y no es el que uno esperaría. La pregunta del principio era ¿por qué se sella cada año Ciudad Perdida? Y la respuesta completa no es el mantenimiento del sendero. La respuesta es que Teyuna lleva 500 años siendo disputada, y que apenas ahora, muy despacio, con resoluciones y devoluciones y taquillas, se está empezando a decidir de quién es realmente. Cada cierre del calendario, cada quincena de septiembre en que se prohíbe la entrada, es un pequeño eco de una negociación mucho más grande, la de un país que poco a poco reconoce que la ciudad que creyó descubrir nunca fue suya del todo. Hay muchas formas de sellar un lugar. Chiribiquete se cerró con decretos que lo blindaron tanto sobre el papel que en la práctica lo dejaron solo. Las Islas Marías se cerraron con una frase amable. Teyuna se cerró 5 veces, de 5 maneras distintas, durante 5 siglos. Pero solo ahora está apareciendo una sexta forma, la más extraña de todas. La de un cierre que no excluye a los dueños, sino que se los devuelve. Un sello que, por primera vez, lo está poniendo la mano correcta. Los Kogi dirían que ellos ya lo sabían. Que la ciudad nunca estuvo perdida, que solo estaba esperando, con esa paciencia de montaña que nosotros, los hermanos menores, no terminamos de entender. Que un lugar no es de quien lo encuentra, ni de quien lo excava, ni de quien firma la resolución. Es de quien nunca lo soltó. Y que la prueba de que un secreto está de verdad bien guardado no es que nadie lo conozca. Es que quienes lo conocen hayan decidido cuidarlo en silencio, durante el tiempo que haga falta, hasta que el mundo esté por fin preparado para escucharlo. Si esta historia te ha mantenido despierto, suscríbete a Frontera Sellada. Aquí no buscamos fantasmas. Buscamos las puertas que alguien cerró, las razones verdaderas por las que las cerró, y a quién pertenecía de verdad lo que quedó del otro lado cuando giró la llave. Y guarda esta pregunta para la próxima vez. Porque en lo alto de los Andes peruanos, hace casi 3000 años, alguien construyó un templo con galerías subterráneas en forma de laberinto. Túneles de piedra tan estrechos y tan oscuros que quien entraba perdía por completo el sentido de la orientación. Lo llamaron Chavín de Huántar. Los arqueólogos que lo estudian han documentado algo perturbador sobre esos pasadizos, que estaban diseñados, a propósito, para desorientar, para confundir, para hacer que el visitante no supiera ya ni dónde estaba ni hacia dónde miraba. ¿Qué se hacía exactamente en esas galerías selladas bajo la montaña? ¿Y por qué alguien construiría un laberinto pensado para que te perdieras dentro? Es la próxima puerta de Frontera Sellada.